¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Todo bien? Hola Lucía, no te había visto, ¿cómo estás? Cecilia, ¿todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy viernes, que hoy somos menos, por supuesto, porque es viernes, como corresponde. Pero antes de empezar, vamos a recordarles que el próximo lunes, como ya saben, tenemos una actividad en la facultad, un seminario que va a ser toda la mañana y después a última hora de la tarde. En la mañana arranca 8:30 el seminario y es presencial en la facultad, en la sala Mayolo, que es al lado de decanato, en el primer piso, y ahí se va a desarrollar aquella actividad que yo les mencioné el miércoles pasado, que es un seminario en conjunto con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, acerca de bueno, cuál va a ser el futuro del tiempo de trabajo, o sea, el futuro de la jornada, de si se va a reducir, no se va a reducir, de cómo van a ser los descansos, las vacaciones, en fin, cuáles son un poco las tendencias en el mundo sobre esa cuestión, que como ustedes saben se debate mucho sobre el tema. Naturalmente que como tenemos clase en la noche, no la vamos a suspender, no los estoy invitando de que vayan de mañana, perdón, que vayan de tarde, porque la actividad de tarde arranca sobre las 6 de la tarde. Podrían ir, pero podrían ir hasta las 7:30, porque eso va a ser de 18 a 20 horas, más o menos, hasta las 20:30. O sea que aquellos que puedan ir en la mañana, sobre todo, lo pueden hacer en la tarde, pero tendrían que cortar a las 7:30. Los que quieran ir de mañana serán bien recibidos, porque además recuerden que hay un certificado, o sea, los que van llenan un formulario y ahí les van a dar un certificado de asistencia, que eso, en fin, siempre sirve para cuando en un futuro se presenten en un concurso para entrar en algún organismo público o en fin, desarrollar una carrera docente o cualquier otro tipo de actividad. O sea que este seminario, el que de 8:30 a 12, de 8:30 a 12, ahí les puse los datos de la actividad. Sala Mayolo, lunes de 8:30 a 12 horas. Y ahí van a escuchar a una profesora de española y también a una serie de profesores ¿Puede ser que se corta? Se corta, sí. Sí, sí, es el profesor que... presentes. Se corta, a mí se me corta también. Ah, está, yo pensé que era solo a mí. Ahí les Capaz que si sacamos las cámaras funciona mejor el Zoom, a veces pasa eso. colgué la ficha del seminario en el chat. Gracias. ¿Dónde lo hacen los seminarios en facultad? Perdón, no escuché bien por eso.
Sí, sí, en facultad. Ah, bárbaro, gracias. Perfecto, creo que ahora me van a escuchar mejor porque cambié la conexión al celular. Como en mi casa es horrible la conexión, tuve que conectarme al Wi-Fi del celular. Bueno, entonces ahí, si no escuché mal, Cecilia les subió el afiche del evento o el link para que puedan tener toda la información. Ahí está, vi que Cecilia, te agradezco Cecilia, ahí puso el link del evento. Bueno, entonces vamos a, dicho esto, hecha la invitación, vamos a terminar la presentación del tema de aquellas formas de comunicación de responsabilidad laboral. Algún compañero dijo en la primera clase que hablamos de esto, una especie de aval o fianza laboral, pero no prevista en la ley, porque a partir del lunes que viene vamos a ver las leyes de tercerización. Entonces ahí vamos a estar hablando de una ley. Hoy no vamos a hablar de una ley, sino que vamos a hablar de una teoría creada en materia laboral por la doctrina y por la jurisprudencia, como alguien lo dijo la semana pasada, basado esto en un enfoque desde los principios y también desde aquella noción, recuerdan que habíamos hablado de la personalidad laboral del empleador. Entonces, el grupo económico, o también llamado conjunto económico, grupo de empresas, grupo de sociedades, son todos sinónimos. Conjunto económico, grupo de empresas, grupo de sociedades, son todos sinónimos para referirnos a un tipo, a una forma, una modalidad de organización de las actividades empresariales, por la cual, en virtud de la cual, los inversionistas, los empresarios, para cada una de las actividades que van a desarrollar, utilizan o crean una sociedad comercial separada, independiente, formalmente independiente. Pero, y ahí viene la idea de que vamos a ver, por eso es un grupo, todas esas sociedades responden en definitiva a la misma titularidad, o sea, a un mismo grupo de personas, o a una única persona, o a una familia, o a un grupo de inversionistas que se asocian y son los dueños de cada una de esas entidades. Y en la medida de que esas entidades tienen un mismo titular o titulares de hace dueño, propietario, y a su vez esas actividades, esas empresas, tienen una cierta planificación común o gestión común en su funcionamiento cotidiano, entonces ahí es que estamos hablando de un grupo, ¿verdad? Un grupo de empresas. Esto pasa en muchas actividades donde grandes inversionistas o grandes compañías internacionales crean de repente, van tomando posesión o van adquiriendo diversos tipos de empresas. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Imagínense, por ejemplo, que hay una fábrica importante de... Creo que ahí la conexión tuvo dificultades de nuevo, ¿no? Sí, un poquito, No, pero... pero se lo está escuchando bien. Se lo está escuchando. No, les decía que imagínense ustedes, por poner un ejemplo, imagínense ustedes que es un banco, ¿no? Un grupo inversor pone un banco. Y después dice, bueno, y ¿por qué para desarrollarnos no ponemos una tarjeta de crédito? Otra sociedad es una tarjeta de crédito, pero son los mismos dueños del banco. Y después dicen, bueno, y además, ¿por qué no ponemos una aseguradora? ¿Y por qué después, ya que estamos en este negocio, no ponemos una empresa de crédito al consumo? ¿Y por qué después no ponemos, de repente, una casa de cambio? Y cada una de esas son sociedades separadas, pero son entidades que responden a los mismos dueños, que responden además a una lógica de funcionamiento de grupo. En el sentido de que muchas veces, en este tipo de situación, o sea, esta forma de organizar las actividades, las empresas muchas veces para poder maximizar
la tecnología, maximizar los recursos financieros, los recursos económicos, maximizar, o sea, darle una mayor eficiencia a la infraestructura que tienen. Entonces, muchas veces esas empresas compran en común, muchas veces utilizan los recursos humanos en común, y de repente un mismo gerente es gerente de varias de esas empresas, o los mismos profesionales, o contadores, o de repente comparte locales, una empresa le sale de fianza a la otra, una empresa le da dinero a la otra, o sea, son empresas que funcionan con lo que se llama una lógica de grupo. Ahora vamos a ver un poco esto más en detalle, pero quería dar una noción para que se den cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de grupos de empresas o de grupos económicos. Y esta cuestión, como vamos a ver, tiene regulación en diversos planos del derecho, no solo en materia laboral. Ustedes lo van a estudiar cuando lleguen a la parte de impuestos, o sea, cuando vean derecho financiero, lo van a ver cuando vean derecho comercial, lo van a ver en la parte bancaria, lo van a ver en la parte concursal, en la parte societaria. En fin, esto no es una cuestión que le interese solamente al derecho laboral, pero en el derecho laboral también es una cuestión que tiene importancia. Noelia. Profesor, le quería consultar, por ejemplo, si sería el caso de los grupos, estos que han agrupado, valga la redundancia, distintos supermercados. Acá, por ejemplo, yo vivo en Yungro Negro, los dos grandes supermercados que hay, uno pertenece al grupo Norte-Sur y el otro pertenece a otro grupo que en este momento no me acuerdo el nombre, que en realidad es como que se unieron varias empresas para justamente comprar en común y conseguir mejores precios. Entonces están asociados con supermercados de todo el país. O si no, no tiene que ver. No, está bien. No, a ver, habría que ver el caso concreto, porque está bueno el planteo, está bueno el ejemplo, porque claro, esto habría que profundizar y poner más ejemplos para tratar de distinguir al grupo económico de algunas figuras que son similares pero no idénticas. Les voy a dar un ejemplo, de lo que estamos hablando. Que vieron que para hacer las grandes obras, muchas veces las empresas se hacen consorcios. ¿Qué son consorcios? O sea, a ver, imagínense que se va a hacer en Uruguay una represa. Estoy inventando, ¿no? Imagínense que Uruguay va a hacer una represa. Bueno, son grandes obras que llevan centenares de millones de dólares, o como pasó ahora en la planta de UPM. Entonces, de repente, hay empresas que para ejecutar obras hacen sociedades, lo que llaman consorcios. ¿Qué significa un consorcio? Que las empresas se unen, pero no es que las empresas desaparezcan, sino que hacen un contrato de una asociación estratégica para ejecutar una obra. Pero cada una mantiene su independencia, sus locales. Son empresas absolutamente separadas, pero que realizan en común algún tipo de actividad puntual y específica, para la cual se presentan a licitaciones frente al Estado y actúan lo que se llama de manera consorciada. Ustedes eso lo van a estudiar después en materia comercial. Bueno, ahí exactamente no hay un grupo económico porque cada empresa mantiene sus propietarios separados. Uno es Juan, el otro es Pedro. Simplemente hicieron una asociación estratégica para explotar en común o ejecutar en común una determinada obra. Entonces, ahí, ahora, imaginemos otro ejemplo. Imaginemos que Noelia tiene mucho dinero y dice, bueno, a ver, voy a comprar la cadena Tienda Inglesa. Bárbaro. Ahí no hay ningún grupo. Tienda Inglesa ¿verdad? Tiene muchas sucursales, pero Tienda Inglesa, es una sola sociedad. Ahí no hay un grupo, sino que es una empresa que tiene muchas sucursales. Imagínense que después Noelia dice, bueno, la verdad que no fue tan bien en este negocio, y yo lo que necesito es tratar de seguir ocupando espacio en el mercado. Voy a comprar la cadena Disco. Entonces compra ella la cadena Disco. Bueno, ya ahí tenemos un grupo de empresas que realizan un grupo de actividad que son formalmente separadas. Una es Disco Sociedad Anónima, no sé si se llama así, pero no importa, un ejemplo. Una se llama Disco Sociedad Anónima y otra se llama Tienda Inglesa Sociedad Anónima. Pero ella es la dueña de ellas dos. E imagínense que después además crea un comité de conducción de esas empresas. Es decir, bueno, nombra a ella un director general, un gerente general, un estudio contable, y además lo que hacen es compran en común. Por ejemplo, ella va a China y dice, bueno, cuando vayan a China, compren en lugar de un contenedor, compren dos. Y en lugar de, no sé, imagínense que desarrolla un sistema informático que se lo compra a IBM. Y bueno, se lo compra para los dos. Entonces ahí estamos hablando de empresas que, aunque se llamen distinto y tengan nombres separados, son empresas con un mismo dueño y que
En ese caso, como vimos, tienen un gerenciamiento común o tienen una estrategia común en el mercado. Entonces, ahí sí ya estamos hablando de la conformación de un grupo. O sea, para que se hable de grupo, necesariamente, obligatoriamente, tenemos que hablar, y este es un primer elemento, ustedes lo tienen que marcar ahí en sus cuadernos con flujo, ¿verdad? Para que se hable de grupo tienen que haber por lo menos 2 sociedades, como mínimo, 2 sociedades. Nunca puede haber un grupo si es una sola empresa. Como yo decía, en Inglesa o Disco pueden tener muchas sucursales, pero bajo una sola persona jurídica. Simplemente que tiene sucursales. Es como que usted me diga, bueno, la Facultad de Derecho tiene la Facultad de Derecho Montevideo, la Regional Norte, y no sé, una sucursal en Maldonado y otra en, no sé, en Rivera. Bueno, no deja de ser la Facultad de Derecho, la persona jurídica es la misma. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para hablar de grupo, tenemos que hablar de 2 o más empresas. Ahí ustedes tienen una sentencia de la Corte de Justicia del año 2012, donde justamente deja bien en clara esa idea, ¿verdad? Cuando dice, cuando 2 empresas aparentemente independientes, ¿por qué aparentemente independientes? Porque para que sea un grupo justamente tienen que ser sociedades formalmente independientes. Son 2 sociedades anónimas separadas. Una se llama Tienda Inglesa, otra se llama Disco. ¿Verdad? No es una sola, son 2 sociedades. ¿Y por qué aparentemente independientes? Bueno, porque son independientes desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que cada una tiene su estatuto, fue aprobada por el registro de comercio, cada una tiene su patrimonio, su contabilidad, su cuenta bancaria, pero en los hechos, en la sustancia, responden a un mismo dueño. Por eso es que son aparentemente independientes. Acá el concepto de independencia no es jurídico, sino concepto económico, en el sentido de que hay un mismo dueño, en este caso Noelia, que es la dueña de las 2 cadenas de supermercados. Entonces dice la Corte, cuando 2 empresas aparentemente independientes, pero vinculadas por un todo complejo, ¿qué es la idea del todo complejo? De que detrás son las mismas personas, la misma persona o grupos de personas, y que las hacen funcionar con un criterio de grupo, con un criterio de que justamente esas empresas pertenecen a un grupo o una persona que en definitiva genera una administración o una gestión en común para todas esas empresas, que reitero, esa gestión común puede ser en aspectos muy amplios. Un aspecto en el que se ha visto muchas veces es, como yo le decía, el trasiego a veces de personal directivo, de personal gerencial, porque de repente el mismo gerente es gerente de las 2 empresas, el mismo director es director de las 2 empresas, o el mismo abogado es abogado de las 2 empresas, o el mismo ingeniero, o compran en común, como yo decía hoy, o venden en común, o tienen el mismo estudio de publicidad y hacen publicidad en conjunto, para que estas cosas, ¿por qué se hacen? Porque, bueno, justamente porque se trata de conseguir mejores precios en el mercado. Entonces, en el caso que veíamos, si está en Inglesa y Disco, ¿verdad?, tu mismo dueño, bueno, obviamente van a comprar en común, porque no es lo mismo comprar un contenedor que comprar 2, van a conseguir mejor precio. Ahí tiene otra sentencia del Tribunal Primero. Recuerden que TAT significa Tribunal de Apelaciones del Trabajo, en este caso del primer turno. Recuerden que hay 4 turnos, hay 4 salas. La sala de primer turno dice, el elemento caracterizante es la presencia de varias empresas con una unidad de dirección. Esa es un poco la idea importante, ¿verdad? Que hay una unidad de dirección. ¿Por qué hay una unidad de dirección? Porque, claro, Noelia es la dueña de todas. Entonces, Noelia es la que va a dirigir a todas ellas con esa idea de que hay una unidad detrás de las empresas. Ahí tienen otro ejemplo de la sala cuarto, que dice, el grupo de empresas consiste en una unidad económica de 2 o más sociedades, o en una pluralidad de entidades jurídicamente independientes, pero sometidas a una dirección única o poder único. ¿Qué es eso de sometidas a una dirección única? Que los dueños son los mismos. Cecilia, Lucía y Alicia, las 3 se unen y dicen, bueno, ponemos $1.000.000 cada una y compramos un hotel. Les va bárbaro. Y después dice, bueno, ¿y por qué no compramos un hotel y compran un hotel en Montevideo? Y después dice, che, si compramos un hotel en Punta del Este, y entonces las 3 van y compran un hotel en Punta del Este. Y después dice, che, no fue bárbaro. Y si compramos en Rivera y compran un tercer hotel en Rivera. Y después dice, no, y nos vamos a las termas y compran otro en las termas. Y tienen 4 hoteles. Y cada uno es una sociedad separada. ¿Cuál es la dirección única? Que las 3, son las que dirigen los 4 hoteles. Y eso va a hacer que de repente el marketing va a ser en conjunto, de repente entre los hoteles se van a
a buscar planes en común para que los pasajeros vayan, turistas ahora vayan de un hotel a otro, o sea, van a funcionar con una lógica de grupo. María Victoria. Buenas noches, profesor. Le quería consultar, por ejemplo, en una empresa de seguridad física y de alarmas, que generalmente es un socio mayoritario con ciertos socios para la parte de alarmas y ciertos socios para la parte de seguridad física. Pero todo eso conviven en el mismo edificio y trabajan muy en conjunto. Por más que no sean exactamente los mismos socios, corre igual. Bueno, excelente pregunta, excelente pregunta, excelente pregunta. A ver, bajo nuestra legislación, para que sea un grupo, es necesario que las personas que estén en cada una de las sociedades sean socios mayoritarios. Es decir, en el caso que tú decías, ahí se aplicaría justamente la idea del conjunto económico, porque me dijiste, hay una persona que está en las 2 o 3 sociedades, y esa tiene más del 50%. Entonces, si hay una misma persona, o grupos de personas, que se repiten en cada sociedad, y tienen la mayoría de la sociedad, ahí es que se conforma un grupo. ¿Por qué la mayoría? Cuando hablamos de la mayoría, es la mayoría del paquete accionario. Bueno, ustedes lo van a estudiar esto en Derecho Comercial, porque es que el que tiene 51, o sea, que tiene más de 50, es el que dirige la sociedad, porque es el que puede aprobar balances, el que puede elegir directores, o sea, es el que, bueno, en una asamblea, aprueba las cosas. Entonces, a ver, está muy bueno tu ejemplo. Imagínate que, el ejemplo que habíamos hoy, Alicia compra el 10% de las acciones de 3 hoteles. Bueno, ella no conforma ningún grupo económico, porque no tiene poder de control en ninguna de las sociedades. Ahora, si Alicia dice, bueno, yo compro el 70% del paquete del hotel Sheraton, del hotel Hyatt, del hotel Hilton, no sé, estoy inventando, de 4 hoteles, bueno, ahora sí, porque con el 70%, más del 50%, en todas es mayoritario, pues más del 50% ella puede tener el control, se llama el control societario de cada una de las sociedades. O sea que está muy bien la pregunta. El concepto de coincidencia de coincidencia de dueños, el concepto de coincidencia de dueños es un concepto de que requiere la precisión, como tú decías, de que es una coincidencia siempre que sea en la mayor parte del paquete accionario. O sea, que las personas que coinciden tengan en cada una de las empresas la mayor parte del paquete accionario. Si yo tengo el 100% de una empresa y el 10% de otra, la empresa en la que yo tengo un 10% no forma un grupo económico con la que yo tengo el 100%. ¿Por qué? Porque en la que tengo el 10% soy un simple inversor que no voy a tener ningún poder de control. O sea, siempre la idea es que tiene que haber 1 o 2 o 3 o una familia o un grupo de personas, si la quieren complicar incluso mucho más, a veces ni son personas ni grupos de personas, sino son grandes grupos inversores internacionales que son los que están detrás de todo este tipo de compañías. Esto es mucho más sofisticado a nivel internacional, ni que hablar a nivel de las grandes multinacionales, ¿no? Pero bueno, llevémoslo al plano más terrenal nuestro. Hay grupo económico cuando uno puede identificar que detrás de varias empresas, ¿verdad?, hay una misma persona o grupos de inversionistas. ¿Por qué digo grupo de inversionistas? Porque como todos sabemos, y ustedes pusieron recién ejemplo, muchas veces son personas que se mueven en conjunto, justamente. Dicen, bueno, compramos ahora, hacemos un edificio, ponen $1 millón cada uno, y después de ahí van a otro edificio, y después de ahí compran un hotel, y después compran una compañía de transporte, y después ponen una compañía aérea. Se estoy inventando, ¿no? Porque si son personas que de repente, por razones X, actúan de manera conjunta. Ahí ustedes tienen esta placa, justamente entonces, para hablar de grupo, los 2 elementos que exige la legislación. Uno, como decíamos, una dominación o control de parte de personas, o de una o varias personas. Las empresas, ¿cómo se dominan? Muy fácil, comprando las acciones, o las cuotas sociales. Reitero, si yo compro el 10% de varias sociedades, no tengo control ninguno. Ahí no hay un grupo económico. Hay grupo económico cuando la misma persona tiene la mayoría del paquete accionario de más de dos o más sociedades. Pero no alcanza además con tener el paquete accionario de las empresas, sino que además requiere, como decía hoy, que esas empresas funcionen con una lógica de grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se entienda. A ver,
Otra vez en el ejemplo que veíamos recién. Imagínense que Cecilia, Lucía y Alicia, las tres, dicen, bueno, ponemos $1.000.000 cada una y compran el hotel el de Carrasco, como se llama, el Nobili creo que se llama, ¿no? Compran el hotel Carrasco. Bárbaro. Perfecto. E imagínense que después ellas tres al tiempo dicen, che, mirá, me enteré que el supermercado Disco está a la venta, ¿por qué no compramos un supermercado Disco? Bárbaro, compran el supermercado Disco. Ahí ustedes dirían, bueno, las mismas personas son las dueñas del supermercado Disco y son las dueñas de un hotel. ¿Eso es un grupo económico? Bueno, ahí falta el segundo elemento, o no, habrá que ver en la práctica. ¿Cuál es el segundo elemento? Que tiene que haber una cierta gestión común de las empresas. Es decir, no alcanza simplemente con que yo compre las acciones de una empresa, porque a ver, sino para hacerlo que sea más evidente, el ejemplo de que no es un grupo económico. Imagínense que ella, bueno, yo le decía, compraron el hotel, que después al tiempo le surgió y dice, no, mira, hay un campo para comprar en Rivera, y ese campo, no sé, tiene 1.000 hectáreas y tiene vacas. Entonces, el campo no tiene absolutamente ningún punto de conexión comercial. En la gestión diaria no tiene ningún tipo de relación con el hotel, porque compran por separado, no tienen personal en común, son actividades totalmente diferentes. Entonces ahí no parece que hay un grupo porque no hay empresas que funcionen con una lógica de grupo. En general, no necesariamente. En general la lógica de grupo se da, o el concepto de grupo se da, cuando son empresas, esto no es una exigencia, sino que es una constatación de la realidad, en general las empresas forman un grupo cuando, además de los dueños ser los mismos, esas empresas tienen algún tipo de conexión en cuanto a la actividad económica que cumplen. Una cierta conexión en cuanto a ciclo productivo. O sea, de repente, a ver, para que se entienda, si compramos tienda inglesa, al día siguiente decimos, bueno, mira, hay una empresa que vende congelados. ¿Qué día le vende eso a tienda inglesa? Y si compramos esa empresa porque, mira, estaba a buen precio, no sé qué, y compramos la empresa congelados, que es proveedor de tienda inglesa, bueno, ya ahí tenemos una empresa que está vinculada desde el punto de vista comercial con la otra y forma parte, en definitiva, de la actividad comercial. Imaginemos después que decimos, che, hoy día el sistema de reparto a domicilio de los productos de tienda inglesa está tercerizado. Sí, si compramos la empresa esa, bueno. Y si después decimos, no, mirá, y además de todo, los depósitos. Hoy día la mercadería la hacemos en un depósito, que es una empresa que está ahí a la que compramos el depósito donde ponemos toda la mercadería. Y si compramos y ponemos nosotros un propio depósito y hacemos otra sociedad, entonces ahí, fíjese que tenemos muchas empresas que forman parte de actividades que son complementarias. Ahí sí aparece la idea de grupo. O sea que la idea de grupo requiere no solamente identificar dueños en común, personas físicas, familias, etcétera, sino además que esas empresas tengan algún grado de conexión y de funcionamiento diario. La conexión es que una empresa le sale de fiador a la otra, que una empresa, como vimos, que ambas empresas comparten personal, que una empresa compran en conjunto mercadería o comercializan en conjunto, o sea, que tienen algún tipo de gestión común como para ser identificadas como grupo. Paulina. No, profe, igual creo que ya con los ejemplos me contestó. No estaba pensando en el caso del hotel y el campo Rivera, en un principio, si el hotel funciona como hotel y el campo, como que no habría un grupo. Pero si ese hotel, por ejemplo, pusiese una sucursal, pusiese un hotel de campo en ese campo de Rivera, y bueno, está el personal del campo y el personal del hotel, o sea, ahí sí ya, ahí es cuando pasaría a ser el grupo económico, porque en definitiva tienen como una actividad económica en común. Exactamente, ¿O no? exactamente. Sí, no, está perfecto. Ah, perfecto. O imagínate que ellas compraron un hotel en Las Termas y después hay cerca, a 500 metros, hay un campo enorme y ponen una cancha de golf. Y la cancha de golf se la alquilan al hotel. Entonces ahí dice, bueno, ahí ya hay, en realidad, son los mismos dueños del campo, que el campo a su vez se lo alquilan porque es el club de golf del hotel. Entonces ahí empieza, aunque son actividades separadas, empiezan a tener una complementación entre sí. La idea es un poco eso, de que tienen que ser actividades que tengan algún grado de complementación entre sí, o que, aunque no tengan un grado de complementariedad, sí que sean empresas que funcionen en esa
idea de que tienen algún grado de gestión común. Bien, hasta acá entonces bastante claro en cuanto a que para que haya un grupo de empresas o conjunto económico requiere que hayan dos, como mínimo dos, sociedades o más. Una precisión, la primera precisión que hay que hacer es que cuando dije sociedades, en el 99% son sociedades anónimas. Ustedes después van a estudiar en Derecho Comercial, que en realidad hay muchos tipos de sociedades, si bien las más comunes son las sociedades anónimas, también hay otro tipo de sociedades que se utilizan mucho, las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. Ahora se están poniendo de moda las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Digamos como que esas tres son las grandes tres tipos de sociedades. Bueno, no hay ninguna exigencia de que sean sociedades anónimas. Puede ser que, como veíamos, que de repente el hotel sea una sociedad anónima, después vimos que, no sé, el hotel pone un restaurante adentro del hotel, y el restaurante que está dentro del hotel es una SRL. Bueno, no importa que sea una SRL, no deja de ser un grupo. La segunda precisión, y acá sí es más importante, es respecto a si las personas físicas pueden formar parte de un grupo económico. Esto, ¿por qué está planteado? Bueno, está planteado porque, como ahora vamos a ver, ¿por qué ustedes se estarán preguntando a esta altura, ¿para qué estamos dando todo esto? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿para qué estamos hablando de grupos económicos? Bueno, porque el final de la película es que en materia laboral, el grupo económico, a los efectos laborales, se lo toma en nuestro ordenamiento como un solo empleador. Se lo toma como un solo empleador y, por lo tanto, hay lo que se llama una comunicación de responsabilidad entre los integrantes del grupo. Es decir, imagínense ese ejemplo que veíamos de que eran 4 hoteles, cada uno era una sociedad separada. Perfecto, y yo trabajo en el hotel ese de Carrasco. Bárbaro. Imagínense que se funde el hotel de Carrasco y los otros hoteles siguen funcionando sin ningún problema. Bueno, ¿qué importa esto en derecho laboral? Significa que los trabajadores del hotel que se fundió, si no cobran sus saberes, si no cobran sus créditos, podrían reclamarle a las otras sociedades integrantes del grupo. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tienen que ver las otras si no lo contrataron al obrero, si no le pagaron el sueldo, si nunca utilizaron su servicio? Justamente, la idea del grupo es que entonces, para el derecho laboral, hace lo que se llama una personificación, o sea, lo considera como si fuera una sola persona jurídica, a los efectos laborales. O sea, le da, digamos así, es como que uniese el patrimonio de todas ellas y dijese, bueno, acá no hay 4 personas jurídicas separadas, hay una sola. A los efectos laborales es un único empleador, un único sujeto responsable frente al trabajador. Entonces, la pregunta que se hizo hace muchos años, Pla Rodríguez, todas estas cosas están muy bien explicadas en Pla Rodríguez. Ahí Pla Rodríguez, en la década del 80, se preguntó en un artículo de revista, hizo un artículo en el que él comentaba una sentencia que había habido en España de un grupo económico que era muy poderoso, que tenía, no me acuerdo, creo que tenía un canal de televisión, una radio, un diario, no sé, tenía varias actividades y el dueño era uno solo. Y todas las empresas después quebraron, y el dueño era una persona muy rica, tenía millones de propiedades, cuentas bancarias muy abultadas, o sea, se fundieron las empresas, pero el dueño, la persona que estaba detrás, era poderoso, era una persona que tenía mucha solvencia económica. Entonces, ahí Pla Rodríguez comentó esa sentencia porque en la justicia española había llegado a la conclusión de que en esos casos los trabajadores le podían reclamar directamente al dueño y pedir que él pagara la deuda con su propio patrimonio. Patrimonio que obviamente el de él que era separado de las empresas. Él tenía una casa a su nombre, un campo a su nombre, cuentas bancarias a su nombre, autos a su nombre, en fin, ese tipo de cuestiones. Entonces ya bueno, en aquel momento se decía, bueno, siguiendo esa sentencia se preguntaba, ¿en Uruguay podríamos entender que las personas físicas son parte del grupo económico y por lo tanto si todas las empresas del grupo económico se funden, pero el empresario sigue siendo rico, los trabajadores podrían reclamarle personalmente al dueño del grupo? Y ahí Pla da una respuesta positiva en ese artículo diciendo, en la medida que se pueda identificar claramente a una única persona, como única persona o grupo de personas, dice cómo que todas ellas están detrás de las empresas y que se demuestre que esas empresas, él utilizaba la palabra
son el factor aglutinante, decía, es el factor aglutinante, decía, él es la persona que manda, eso, traducido significa eso, que era la persona que mandaba en cada una de las empresas, o sea que él tenía presencia dominante, predominante, constante, sostenida en cada una de las empresas. Entonces, en ese caso, decía Pla, la extensión de responsabilidad no solamente es de las empresas, sino que se podría llegar hasta las personas que están detrás de las empresas. Eso es un poco la lógica que mencionaba Pla Rodríguez. Obviamente esta posición de Pla fue muy criticada, sobre todo por los comercialistas, pero en definitiva esa posición de Pla fue tomada por la jurisprudencia. Ustedes ahí tienen una cantidad de sentencias que se citan. Ustedes, para ir familiarizándose, cuando dicen ahí AJL, significa Anuario Jurisprudencia Laboral. AJL es Anuario de Jurisprudencia Laboral. ¿Qué es el anuario? El anuario es justamente este libro que ustedes tienen acá, que sale una vez al año, ¿verdad? Que muchos colegas laboralistas, muchos docentes colaboran en la confección de este anuario, y el anuario lo que hace es, ustedes seguramente deben haber visto anuarios de derecho civil ya, o de derecho de familia, y el anuario lo que hace es simplemente extractar fallos, o sea, poner un resumen de algunos fallos. Entonces, ahí ustedes tienen, cuando dice JL, un resumen de algunos fallos sobre esta cuestión. Entonces, para avanzar, el grupo económico se integra por sociedades comerciales, pero en la doctrina uruguaya, la jurisprudencia uruguaya, se acepta que las personas físicas, en casos especiales, excepcionales, marginales, digamos así, podrían llegar a ser corresponsables conjuntamente con las empresas en caso de que se funden. En el caso de que las empresas se fundan, quiebren y no paguen los créditos a los obreros. Otra pregunta que se hacía era, ¿qué pasa con el gobierno, con el Estado? O sea, si las empresas, si el Estado podía ser parte de un conjunto económico. Entonces ahí dice Pla Rodríguez, bueno, evidentemente el Estado, entendiendo como Estado, los organismos que cumplen función administrativa clásica, o sea, el Estado central, es decir, la administración central, es decir, los ministerios, el Poder Judicial, los organismos de Contralor, o sea, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o sea, los que cumplen función administrativa, esos organismos, dice, no pueden ser parte de un conjunto económico porque para hablar de un conjunto económico tenemos que hablar de actividades empresariales, actividades económicas, actividades comerciales. Y bueno, y los ministerios, la administración, o los órganos de Contralor, no cumplen ese tipo de función. No pueden dedicarse a vender camperas o a plantar cebollas o arroz. ¿Verdad? No pueden hacer ese tipo de actividad. Todos sabemos ese tipo de servicios o cometidos que cumplen en la comunidad, para la comunidad. Entonces, tampoco lo podría hacer el Parlamento. Pero, dice Pla, en el caso de los entes autónomos, comerciales e industriales del Estado, ahí sí, dice Pla, podría llegar a darse algún caso en el cual, en la medida que esos entes autónomos funden, creen o compren empresas privadas, podrían, ahí sí, llegar a darse esa lógica de grupo. Y bueno, y en los hechos conocemos cantidad de casos, ¿verdad?, de que Antel, ANCAP, la UTE tienen empresas, ¿verdad? Que ANCAP tiene Duxa, o tiene la compañía de Cemento y Portland, o tiene Cava, o tiene, yo qué sé, hay cantidad, ahora no me acuerdo los nombres, pero ANCAP tiene cantidad de empresas, sociedades comerciales, que las compra para desarrollar algunas operaciones, ¿verdad? Como digamos, la del Cemento y Portland, la de producir alcohol, la de whisky, yo qué sé, perfumes, cosas por el estilo. O tener estaciones de nafta, o sea, que no es parte de la producción de petróleo, refinamiento de petróleo, que es el negocio de ANCAP. Y lo mismo pasa con Antel, que tiene también, ¿verdad?, un call center y tiene otro tipo de sociedad, y la UTE también, porque la UTE tiene sociedades para energía eólica, o para tal proyecto, tal otro. Entonces, ahí en esos casos, es que dice Pla, y en eso de algunas sentencias no han acompañado, dice, bueno, que ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, la idea sería, imagínense que quiebra Duxa, de la distribuidora de combustible, de ANCAP, es una sociedad anónima, ¿verdad? Distribuidora de combustible, sociedad anónima. Bueno, si quebrara Duxa, fuese insolvente, o sea, no tuviese dinero para pagar las deudas de los obreros,
funcionarios de Duxa, bueno, los funcionarios podrían decir, bueno, acá en realidad el dueño es ANCAP. Como el dueño es ANCAP, esto es un grupo. Y por lo tanto, le puedo reclamar mi deuda a ANCAP. Yo nunca trabajé en ANCAP, no soy funcionario de ANCAP. Mi empleador no es ANCAP, es Duxa. Pero como es parte de un grupo, podría reclamar contra ANCAP. Ahí ustedes tienen una sentencia, un caso justamente que refiere a cuando quebró Pluna, porque ustedes recuerdan que Pluna era una sociedad anónima, pero recuerdan que una parte de las acciones de Pluna la tenía, Pluna ente autónomo, porque recuerdan que al primero Pluna fue ente autónomo. Después recuerdan que cuando se privatizó, pasó en manos de un particular y pasó a ser una sociedad anónima. Y Pluna ente autónomo simplemente tenía acciones, un 20% de las acciones de una sociedad anónima. Entonces fíjense que ahí la sentencia esa lo que dice es no, Pluna ente autónomo no es responsable de Pluna S.A. ¿Por qué? Porque tenía solo el 20%. No tenía el 50 más 1. Pluna, cuando quebró, ahora no me acuerdo qué año fue, 2010, 2011, no me acuerdo cuándo fue que quebró Pluna, recuerda que el dueño era una empresa privada, Leadgate, creo que se llamaba Leadgate, no era Pluna ente autónomo. Pluna ente autónomo ya había vendido las acciones, se había conservado solo, no me acuerdo si era el 10 o el 20%, pero era la minoría. Entonces, ¿por qué Pluna ente autónomo ahí no era responsable por las deudas de Pluna S.A.? Porque solamente tenía el 20%, o sea, no era grupo. Si Pluna hubiese tenido más del 50%, los obreros de Pluna, cuando quebraron, hubiesen reclamado y ganado los juicios probablemente contra Pluna ente autónomo. ¿Quedó más o menos claro entonces esta idea? Así se conforman los grupos económicos. Ahora bien, los grupos económicos en materia laboral, en la práctica, normalmente es muy difícil probar la existencia de un grupo económico. ¿Por qué? Porque en general los grupos no andan diciendo por ahí los inversionistas, no, sí, yo soy dueño de esto y aquello y lo otro, y somos un grupo. A veces sí, a veces pasa que se llama grupo tanto, pero no es lo usual. En general, los empresarios prefieren bajo perfil y cada una de sus inversiones prefieren mantenerla lo más alejada posible por la lógica de grupo. Esto por cantidad de razones, ¿verdad? Por razones tributarias, por razones, en fin, de los organismos de contralor, esto porque pueden haber muchas cuestiones que están en juego cuando hay grupos, porque este tema de los grupos, como yo le decía, no solo tiene un impacto en materia laboral, sino que puede tener un impacto en materia, por ejemplo, de las leyes de competencia, porque a veces las empresas empiezan a comprar todas las empresas de un sector para formar un monopolio, entonces ahí generalmente las empresas los inversionistas tratan de evitar la calificación de grupo porque eso puede llevar a problemas con el Ministerio de Economía o, como digamos hoy, con temas de impuestos con la DGI, en fin. En general, las empresas, los inversionistas, no andan por ahí diciendo somos parte de un grupo. Entonces, claro, esto significa que en un juicio laboral, cuando un trabajador, alega que trabajó para un grupo, entiende que trabajó para, y que por lo tanto le va a reclamar a todos los integrantes del grupo, ahí es que cuando no puede probar que son los mismos dueños de forma directa, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que en nuestro país las sociedades anónimas tienen acciones que muchas veces las acciones son al portador. Hoy día hay obligación de declarar quién es lo que se llama el beneficiario final, o sea, el titular final, pero eso solamente queda en el Banco Central del Uruguay, o sea, eso no queda a la vista de todo el mundo. Y eso solamente se levanta mediante ciertas autorizaciones y para casos especiales. O sea, muchas veces no se sabe quiénes son los dueños de las empresas. Aunque uno puede más o menos tener una idea, decir, no, mire, yo lo voy a entrar todos los días en el hotel, en este y el otro. O sea que, además, él decía por todos lados que era dueño, pero de repente cuando uno va a ver, choca entonces con que, de repente, como las acciones no son de fácil acceso, uno no tiene la posibilidad de detectar eso. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que la prueba de la existencia de un grupo económico en materia laboral, así como también en materia tributaria, de impuestos, generalmente es por lo que se llama indicios, indicadores. Esto lo vamos a ver, el concepto de indicadores, que algo lo hablamos cuando hablamos de la relación laboral. Y digo, bueno, ¿cómo se hace a veces para determinar si es trabajador dependiente o independiente? Y recuerda que dijimos, bueno, la OIT tiene una recomendación que dice que hay que seguir ciertos indicios.
ciertas presunciones, digamos así. Y dijimos, bueno, si uno marcaba tarjeta, si uno le pagaban aguinaldo, si uno tomaba licencia, si uno iba todos los días, si uno tenía la oficina ahí adentro, local, si le daban la computadora y el teléfono, si tenía tarjeta de presentación, si usaba el uniforme. Bueno, trasladamos eso al caso de los grupos de empresas. Los grupos de empresas también se detectan a través de indicios. ¿Cuáles son los indicios? Por ejemplo, cuando hay planificación común. Imagínense que en un juicio van 3 testigos. Va Noelia, Paulina y María Victoria, y dicen, sí, mire, nosotros veíamos que había un comité gerencial, y los gerentes de cada empresa, el gerente comercial, el gerente financiero, el gerente de marketing de cada uno de estas 4 hoteles, se reunían una vez por mes y planificaban en común. Acá, lo mataron, ahí ya. Aunque no pueda uno ver los libros y saber quién es el dueño, si hay 4 testigos que declaran, no, mire, veíamos que había un comité de empresas, un comité gerencial que gerenciaba todas las empresas, típico ejemplo de existencia de un grupo económico. Hay una planificación común entre las empresas. Lo mismo que decía hoy María Victoria, cuando usan el mismo asiento físico. A ver, si es, como decíamos hoy, de repente, en el mismo edificio, está en el piso 1 la administración de tal hotel, en el piso 2 la administración del otro hotel, en el piso 3 la administración del otro hotel, en el piso 4, bueno, otra vez, dicen el mismo asiento físico. O si se demuestra que una empresa le salió de fiador a la otra en un banco. Nadie le sale de fiador a otro, sino es un familiar, un amigo, bueno, si es entre empresas, porque son empresas muy dueños. Nadie anda saliendo de fiador en un banco, ¿verdad? Sino tiene una relación muy estrecha. Entonces, ser fiador de otro es un elemento muy común. La utilización de maquinaria en común. La utilización de maquinaria. Bueno, imagínense este caso que veíamos del hotel. Dicen, mirá, allá en el hotel de allá se rompió las heladeras. Bueno, mandá las heladeras de para el otro. ¿No? La utilización de locales en común, como digamos, un mismo depósito. Ni que hablar cuando hay coincidencia de directores o gerentes o de personal. ¿No? Si yo digo, no, mirá, Alicia es la gerente de los 2 hoteles. Ahí. O cuando hay coincidencia también de directores. O cuando, ni que hablar cuando usan logo descriptivo en común. Decimos grupo tanto, ahí, ¿verdad? Obviamente, si nos llamamos grupo, ahí es más probable que sea un grupo de empresas. El lazo de parentescos entre accionistas. Dicen, no, mire, está bien, no, estos hoteles son todos diferentes. En uno está Alicia, en otro está la hija de Alicia, en otro está el marido de Alicia, y en otro está la madre de Alicia. Entonces, bueno, vale, simplemente que hay un reparto familiar de roles. Trasiego de mercaderías entre empresas, lo que digamos hoy, similitud o analogía o complementariedad entre los giros de las empresas, y la que más le gusta a los jueces. Esta es la que esta es la única que siempre aprendemos todos fácilmente. Cuando hay identidad de contadores o abogados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Me explico fácilmente. Imagínense que veamos que habían cuatro hoteles, uno en Montevideo, otro en Punta del Este, otro en Salto y otro en Colonia. Todos son sociedades separadas. E imagínense que yo le hago un juicio a los 4 hoteles en común. Digo, no, mire, mi cliente era un gerente y trabajaba en el hotel de Montevideo, que se fundió. Pero mire, vengo a reclamar contra el hotel de Maldonado, el de Colonia y el de Salto, porque son todos parte del mismo grupo. La persona que estaba atrás era Cecilia, que es ella la dueña de todo. Mire, tengo prueba acá de que es la dueña de todo. Aunque no figure, yo sé que esto es parte de un grupo, y entre ellos se mandan pasajeros, turistas, y hacen campañas de difusión en común, fijan precios en común, no sé, cosas así por el estilo. Y en el juicio, cuando va a contestar la demanda, o sea, la defensa, cuando va a hacer la defensa, contratan a Lucía Garmendia. Y Lucía Garmendia se presenta defendiendo las 4 empresas. Ahí casi seguro que el juez va a decir, mire, si las 4 empresas se presentan con el mismo abogado, es porque son un grupo. O imagínense que en el juicio salta y dicen, no, todas tenían como el mismo estudio contable. Todas tenían el estudio contable al de Edison Cavani. Contador Edison Cavani. Bueno, si todas tienen como cliente al mismo contador, es probable que sean un grupo, porque ahí aparece un poco la idea de gestión común. Esto es simplemente porque, un tema, ténganlo presente que en general, esto es un indicador fuerte que toman los jueces, entonces por esto obviamente ya todo el mundo está más o menos ya está quemado con leche y sabe que cuando hay una cosa así, las empresas no se quieren reconocer como grupo, entonces
contesto una demanda Lucía, la otra la contesto yo, la otra la hace Quireña, la otra la hace Luis Suárez, y la otra la hace Diego Forlán. O sea, nunca aparece el mismo abogado, sino que se contrata, aunque sean todos amigos o familiares, pero aparece un abogado, porque si no es probable que los jueces digan, no, todos estos son parte de un grupo. Lorenzo. Sí, buenas noches. Solo comentarle, yo una vez trabajé en una empresa muy grande de transporte, que luego quiso incursionar en otra actividad que es de riesgo, que es la actividad aérea. Entonces, lo que hizo fue no asociarse, sino creó una empresa hija de la otra, digamos, que compartía el mismo edificio, el personal y todo lo demás, pero más que nada me parece que era por un tema de seguros. Creó esa otra empresa para decir, bueno, hasta acá puedo llegar a perder, digamos, ¿no? O acá me puede ir mal. Y bueno, de hecho esa otra parte nunca, no anduvo, pero la empresa madre siguió andando, digamos. Pero, o sea, era tan igual que era el mismo personal, o sea, era todo lo mismo, solo que en el recibo de sueldo, si usted miraba, era otra razón social. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Ahí claramente es un caso de grupo económico, muy buen ejemplo. Entonces, bueno, a ver, toda esta perolata que dijimos durante casi una hora, ¿por qué es? Y acá llegamos al final de la película que yo anunciaba hoy. En Uruguay, toda esta cháchara que dije hoy no tiene una ley. O sea, usted dice, no, bueno, y todo esto que dijo hoy Castelo, ¿de dónde lo sacó? No hay ninguna ley, no está regulado el grupo económico. Sí está regulado los efectos fiscales. Ustedes cuando lean, cuando ustedes estudien Derecho Financiero, van a ver que en el Código Tributario, hace poco tiempo, no hace mucho, en el año 2014, se agregó un artículo en el Código Tributario que regula el tema de la responsabilidad de los grupos. En materia banco centralista, para el caso de los bancos, también hay toda una norma, banco centralista, o sea, la recopilación del Banco Central que establece qué es un grupo y qué pasa con los bancos y cómo se controla. También hay dos artículos en la ley de sociedades comerciales, que refiere al tema de los grupos económicos, o sea, lo que llaman las empresas vinculadas o relacionadas. Pero esos son los efectos que dice que cuando hay empresas que son calificadas como empresas vinculadas, tienen la obligación de consolidar balances. Entonces, por eso es que de repente si uno entra, ustedes entran ahora en la página de UTE, van a ver que está el balance de UTE y después dice, bueno, y además acá empresa vinculada a Aeroflin, no sé cuánto, y van a encontrar otra más, y entonces van a ver cada una de las empresas, y lo mismo con ANCAP, o sea, que tienen que poner sus empresas vinculadas para consolidar los balances. Es un tema contable que no vale la pena mencionar acá. Pero en materia laboral no hay ninguna ley que regule todo esto, sino que todo esto que dijimos hoy es parte de una invención. Y esa invención se hizo a los efectos de tratar de proteger al acreedor laboral cuando quiebra la empresa. O sea, toda esta historia es para una formulación que hizo el derecho laboral para tratar de que el trabajador, de crear, digamos, una especie de fianza, me gustó esa palabra que utilizó alguno de ustedes algún día, especie de fianza de aval, para que el trabajador mejore su posición frente al caso de insolvencia y trate de cobrar sus créditos, sus haberes, y no quiebre. Entonces, en Uruguay, en la lógica de grupo, en materia laboral, hace que, como yo decía hoy, se personifica. Por eso, como dice ahí, la solidaridad en materia laboral implica que todas las empresas del grupo responden de manera pasiva. Pasiva significa que todas son responsables frente al trabajador por el todo, y sin limitación. Limitación significa que no tiene un límite. Le diga, bueno, $100.000, $20.000, $5.000, no. Si a mí me deben 50, le puedo reclamar a todas las empresas del grupo por 50, y todas van a responder de forma solidaria. Responsabilidad que además, como dice ahí, es de tipo objetivo. ¿Qué significa objetivo? Como ustedes ya saben, que no requiere prueba de fraude. No requiere prueba de fraude. Y esta es la gran diferencia con la materia comercial. En materia comercial, ustedes lo van a estudiar después, también existe la posibilidad de que uno, en materia comercial, proveedor le reclame a uno que le dé plata, y diga, bueno, está bien, pero si no la paga vos, si sos un grupo, le voy a reclamar al otro. Pero para poder imputarle esa deuda a otra empresa que no fue la que la contrajo la deuda, tiene que probar el fraude. Tiene que probar de que en realidad se utilizó a la empresa deudora de manera fraudulenta, o sea, como un vehículo o como un medio para generar un perjuicio a los acreedores. O sea, tiene que probar el fraude. Y la prueba de fraude es muy difícil. En materia laboral no requiere fraude. Simplemente, si se prueba de que hay un grupo económico, automáticamente, objetivamente, todos los integrantes del grupo van a responder solidariamente frente al trabajador. Esto es una diferencia muy importante
con cómo funciona esto en materia laboral. Vieron que ahí dice la placa, no se debe realizar una acción de disregard, pero van a estudiar en el derecho comercial, el disregard significa que el juez puede levantar la personalidad jurídica de la sociedad deudora y decir, bueno, esta deuda que usted tiene, ¿verdad?, contraída, que fue la que, imagínense que era el Hotel de Montevideo, el que quebró. Entonces el juez lo que puede decir es, bueno, esta deuda que fue contraída por el Hotel de Montevideo, se la aplico a, descorriendo el regar, utilizando el disregard, descorriendo el velo, lo que se llama, y puede decir, bueno, traslado esta deuda, se le imputo al patrimonio del Hotel de Salto, por ejemplo, o del Hotel de Punta del Este, que es otra persona jurídica. Es otra persona jurídica. Fíjense ustedes que esto obviamente implica dejar de lado muchos de los conceptos que ustedes estudiaron en materia civil, como el concepto de patrimonio, de persona jurídica, de relatividad de los contratos. A ver, recuerden que el concepto de relatividad de los contratos es los derechos y las obligaciones solo recaen respecto de aquel que emitió su voluntad, de que fue parte de un contrato. Acá fíjense ustedes que la empresa, hay una empresa que no es parte del contrato de trabajo, pero yo le estoy trasladando las deudas que otra empresa contrajo en el marco de ese contrato de trabajo. Bien, entonces, para finalizar la clase sobre este tema, veamos algunos impactos más que tiene esta idea de que el grupo económico se personifica en materia laboral. Uno de esos efectos es que vieron que yo puse ahí, la solidaridad es activa y pasiva. La solidaridad pasiva es muy claro, significa que el trabajador le puede reclamar a cada una de las empresas del grupo la totalidad de su crédito. Todas las empresas son responsables frente al trabajador por el todo. Ahora bien, la justicia, a mi juicio de manera acertada, entiende de que así como hay una solidaridad pasiva, también hay una activa. ¿Qué significa la activa? De que si un trabajador trabaja para un grupo, todas las empresas del grupo tienen derecho a reclamar los servicios del trabajador. Es decir, ¿qué significa esto? Imagínense que María Victoria trabaja en el hotel de Carrasco, como yo decía hoy. Pero ese mismo grupo tiene un hotel en Pocitos. Bueno, perfecto. Significa que entonces le pueden decir, no, mirá, ahora te vamos a trasladar al hotel de Pocitos. Por supuesto que siempre que se respete el sueldo y se respete su horario y su categoría, pero imagínense que ella es mucama y le respetan el sueldo y le respetan la categoría y el turno. Simplemente que le dicen, mirá, estamos necesitando gente en el hotel de Pocitos, nos sobra acá en el de Carrasco, te vamos a mandar el depósito. Perfecto. La pregunta es, ¿ella se puede negar a ir a trabajar al hotel de Pocitos, que es otra sociedad separada, pero que forma parte de un grupo? La respuesta es no, porque hay una solidaridad activa. ¿Qué significa activa? Que el grupo, así como responde patrimonialmente frente al obrero, todas las unidades del grupo son responsables, a su vez todas las responsabilidades, todas las unidades del grupo son acreedoras del trabajador. Son acreedoras del trabajador. Así como son deudoras, también son acreedoras. ¿Qué significa que son acreedoras? Que le pueden reclamar los servicios contratados por cualquiera de las empresas. Esto más que nada lo van a ver ustedes en la práctica, muy pocas veces, pero sobre todo lo van a ver en algún caso, por ejemplo, donde imaginemos que María Victoria, como decíamos hoy, es gerente del grupo. Ella es gerente de todo el grupo. Ella trabaja para, imagínense que le pagan $5.000 por ser la gerenta financiera del grupo. La contadora, gerenta financiera de todo el grupo, y el grupo son tres hoteles. Bárbaro. Ahora viene lo más complicado, que le hacen trabajar 14 horas por día. Nada, entonces, si son $5.000 no hay problema. Nada, entonces, imagínense que le pagan $5.000 a ella, que es contadora, y ella entonces es la contadora de todo el grupo, pero formalmente figura como empleada solamente del hotel de Carrasco. No figura en el de Pocitos ni tampoco en el de, no sé, el Prado. Un hotel en Prado, otro en Carrasco y otro en Pocitos. Ella figura solamente en uno. Porque claro, normalmente es así, formalmente uno figura en 3 planillas, digamos así, sino que figura en todo. Pero bueno, ella repartía parte de su día, ella trabaja 8 horas como contadora, la gerente financiera del grupo, y repartía sus horas, ¿verdad? Entre todos. Es más, pasarlo más fácil.
Mire, ni siquiera la oficina de ella estaba adentro de los hoteles. A los hoteles iba una vez por semana. La oficina el hotel tiene una oficina centralizada en el World Trade Center, y ahí está toda la parte administrativa, que maneja los 3 hoteles, la parte administrativa. Y ella era la gerente que tenía su oficina ahí adentro. Y bueno, imagínense que se va peleada con el hotel, no sé, tiene un problema ahí con los dueños, se va mal, entonces va a visitar a Lucía Garmendia, que es abogada, y dice, mira Lucía, le quiero reclamar a estos hoteles que no me pagaron el sueldo. Y ella le dice, no, ¿cómo? Acá tengo todos los recibos. Mire, ustedes pagan $5.000. Sí, claro, pero los 5.000 me los pagó el hotel de Carrasco. Pero yo también le prestaba servicios al hotel de Pocitos y al hotel del Prado. Yo quiero reclamar 5.000 a cada uno. ¿Ya me pagaron 5? No, pero usted trabajaba, ¿cuánto? 8 horas. Bueno, está, entonces, ¿qué es la solidaridad activa? La solidaridad activa justamente es que el sueldo que le pagaba el grupo, una de las empresas del grupo, ese sueldo es por el trabajo para todo el grupo. Entonces, ella no puede reclamar un segundo y tercer sueldo, porque así como hay una solidaridad pasiva, hay una solidaridad activa. Otra cosa distinta es si a ella le pagan $5.000 por 3 horas de trabajo y después se queda 8. Ahí es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. Ahí significaría que, ¿verdad?, trabajó más horas para el grupo, pero dentro del marco que a ella la contrataron, dentro de los límites legales de trabajo, horarios de trabajo, y le pagaban el sueldo, ese sueldo aprovecha o representa la tarea para todo el grupo. Entonces veamos ahora algunos impactos más y con esto terminamos la clase en 5 minutos. Una cuestión es, ¿qué pasa cuando los obreros empiezan a circular por el grupo? Porque claro, esto pasa mucho. Imagínense que yo le decía, ella era mucama. Entonces le dicen, bueno, mirá, no te necesitamos más acá en el hotel de Carrasco. Te vamos a mandar al hotel de Pocitos. Y bueno, tenemos que ponerte en la planilla del otro. Así que te vamos a dar de baja en la planilla acá del hotel de Carrasco, te vamos a dar vuelta en el otro, te vamos a dar el alta en el otro. Y ella pregunta, ¿con reconocimiento de antigüedad o sin antigüedad? No, empezás de 0. Bueno, bárbaro. Entonces me van a pagar la liquidación final, me van a pagar mi aguinaldo, no. Acá renunciá y empezás de 0 en el otro. Y así trabaja 2 años en el otro, y después le dice, no, y ahora te vamos a pasar al hotel ¿cómo era? Del Prado. Y otra vez renunciá, y bueno, obviamente, cuando hay lo que se llama circulación en el grupo, aunque la antigüedad no se haya reconocido, y hayan habido altas y bajas sucesivas, en derecho laboral se entiende que cuando uno trabaja para un grupo de forma sucesiva, en realidad la antigüedad es una sola, y eso otro fue un fraude, eso otro fue, ¿verdad?, un desconocimiento de la realidad, de que en realidad hubo un fondo de permanencia, hubo una continuidad, una trayectoria continuada laboral, y por lo tanto, el día que deje de trabajar ella, si hace un juicio y demuestra que trabajó de manera sucesiva en cada uno de los hoteles, que eran parte de un grupo, la antigüedad va a ser una sola. ¿Para qué importa la antigüedad? Bueno, esto lo van a estudiar en Laboral 2, pero puede importar, por ejemplo, a los efectos del cálculo de la licencia, a los efectos del cálculo de un despido. Ahora mismo un despido de un mes, un despido de 4 años. Entonces, eso es una de las cuestiones. Ya vimos recién el segundo ejemplo, que era el de si el obrero está obligado a recibir órdenes de todas las empresas del grupo. La respuesta es sí. Ella trabaja para un grupo que son 3 hoteles, bueno, le pueden dar órdenes cualquiera de los hoteles, o sea, la pueden rotar manteniendo la antigüedad. Reconociendo la antigüedad, la pueden rotar. ¿Qué pasa si tiene contratos con diferentes empresas del mismo grupo a los efectos del cómputo de la jornada? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que es un grupo, como digamos hoy, el de los hoteles, que seguimos con María Victoria. Entonces, ella trabaja. Le dice, bueno, María Victoria, te contratamos 8 horas en el hotel de Carrasco y 8 horas, otro turno después de 8 horas, a continuación en el hotel de Pocitos. Eso es una burla a la ley de horas extras. No se puede trabajar más de 8 horas, la ley de limitación de la jornada. O sea, si es un grupo y decimos que la relación laboral es única y que el empleador es único, hay que respetar los límites laborales, de la jornada, de los derechos, de las limitaciones, porque de lo contrario sería una forma de burlar las normas, ¿verdad? Esto entonces quiere significar nada más que eso, de que cuando es un grupo
El grupo no puede hacer la ficción de que, como son empresas separadas, tratar de romper con los límites para de esa forma vulnerar las leyes de descanso semanal, las leyes de horas extras, etcétera, etcétera. Lo mismo respecto de qué pasa con el incumplimiento de, o sea, imagínense que, como digamos hoy, ella trabaja para un grupo, como digamos hoy, de repente ella está en planilla de uno, pero la hacen ir a trabajar en otras empresas del grupo. E imagínense que ella trabaja bárbaro y no tiene ningún problema con el Hotel Carrasco, y el ambiente es bárbaro, y se lleva bien con el jefe, bárbaro. Pero cada vez que la mandan a Pocitos hay una jefa que la maltrata, le habla mal. Ella se puede considerar despedida por el destrato en otro que no es formalmente su empleador, pero es parte del grupo. La respuesta es sí, ¿verdad? Porque la relación laboral es única. Entonces, en definitiva, con esto concluimos, en definitiva, en materia laboral, todo esto que explicamos hoy del grupo económico es para transmitir la idea, la noción, el criterio de que el grupo es considerado como un único empleador y que, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a los efectos de analizar cada uno de los problemas laborales que se pueden generar en la práctica, como por ejemplo, como veíamos recién, en materia de antigüedad laboral. ¿La antigüedad es única, una o son varias? No, la antigüedad es una sola si el trabajador circula por el grupo. ¿Son empresas separadas a los efectos del trabajador o es un único empleador? Es un único empleador. Las condiciones de trabajo, ¿se pueden vulnerar por ser empresas separadas? No, hay que mantener los límites de horario, hay que respetar los límites de horario, de descansos, etcétera, etcétera. Y como dice Pla Rodríguez, con esto llegamos al final, dice, bueno, para todas estas cosas, como no hay ley, los jueces utilizan los principios del derecho laboral que vamos a estudiar dentro de algunas semanas. El principio de la realidad, el principio de protección del trabajo, el principio de razonabilidad y el principio de continuidad laboral. Estos principios son los que ayudan a los jueces, ¿verdad?, para resolver estos problemas. En general, tampoco se piense que estos problemas pasan todos los días, pero bueno, a veces suceden que hay estas cuestiones prácticas, y estos principios son los que ayudan a dar respuesta a esos problemas. La próxima clase, el día lunes, vamos a empezar entonces a estudiar las leyes de tercerización. Ese es un tema que ahí sí abandonamos Pla y Barbagelata, ahí ya los tenemos que dejar de lado porque Pla y Barbagelata no escribieron en esa época, ¿no? O sea, los libros de ellos no llegan a la época de las leyes de tercerización, entonces ahí tienen que acudir o al libro de Casalas, o al libro de Juan Raso Delgue, o también lo pueden leer, el tema de tercerización, en un libro de Garmendia y Gautier, que se llama Tercerizaciones. Algún capítulo está subido a la página EVA, y después hay otro libro de Rosenbaum también sobre el tema de tercerizaciones. A ver, ahí les dije algún material que hay. Sobre el tema de tercerizaciones hay millones de libros, millones de artículos, de los temas sobre los que más se escribió, ahora ya no porque pasó de moda, pero del 2007, que es la ley, hasta el año 2015, 2016, un tema de ahí que durante 10 años, digamos así, se escribió muchísimo sobre el tema de tercerizaciones, que ahora la ley ya tiene unos cuantos años, como que estas cuestiones se estabilizaron. Pero entonces vamos a dedicar 2 clases, la clase del lunes, la clase del miércoles, a estudiar las leyes de tercerización. Tengan presente que el tema de la ley de tercerización es un tema muy importante. Ya que vimos hoy no es un tema muy... A ver, alguna pregunta va a haber en un múltiple opción, pero puede haber una o dos. Pero el tema de la ley de tercerización es como el tema principios. Principios y tercerización de esta primera parte del programa es la parte central. Tercerizaciones y principios del derecho laboral, que todavía no lo vimos, son temas centrales. O sea, ¿por qué le digo esto? Yo le diría que de todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que tienen que ponerle más énfasis, leer, y, por último, lo que tienen que tener a mano el próximo lunes es la ley. La ley es la ley 18.000, las leyes, perdón, pues son 2, las leyes 18.099, y la ley 18.251.
18099 y 18251 son dos leyes que tienen que tener a mano, ahí en el celular, o en la computadora, o impresa, para ir analizando esta cuestión el lunes y el martes. Porque reitero, el 50% del escrito va a ser sobre las leyes de tercerización. ¿Alguna pregunta? Lucía, Cecilia, Alicia, y no sé si hay algún otro ayudante por ahí que no veo. Profesor, perdón, ¿no repite por favor el número de la ley que acaba de decir? Se los puse en el chat. Ah, perdón. Perfecto. Muchas gracias. No por nada. Todo clarísimo, Alejandro. Muy claro. Bien. ¿Quedó algo pendiente? Pero creería que no. Solo que en el libro de tercerización de Garmendia se confundieron, en realidad lo escribí yo. No, mentira, perdón, es una broma. Bueno, cualquier cosa te consultamos. Cuando salió ese libro ella no estaba ni en el liceo, así que imposible que lo haya escrito. En esa época era una niña. Pues ese libro, si mal no recuerdo, debe ser del año 2008 como mucho. Así que Lucía estaba en el liceo. Tengo una consulta. Sí, adelante, Sofía. Perdón. Leyes de tercerización, ¿es así el tema? ¿En RASO lo buscamos así directamente o tiene otro nombre? Sí, se llama así tercerización. Está, perfecto. Gracias. En Uruguay le llamamos tercerización. Está. Y son conocidas como las leyes de tercerización. Formalmente tiene un nombre más largo, pero vamos a ver la clase que viene. Se llama leyes de descentralización empresarial. Descentralización empresarial, pero lo van a encontrar como tercerización. Todo lo conocemos. A cualquiera de ustedes que le digo, che, ¿qué es una tercerización? Alguna idea tienen. Si yo les digo que es una descentralización, muchos me van a mirar y me van a decir, ¿de qué me está hablando este hombre? Gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. De mañana para los que puedan ir, de noche, si no acá en este canal. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profesor.